aquellos que hace unos meses hablaban a nombre de todos los peruanos y se han dado cuenta dramáticamente este domingo que en realidad representan a muy pocos, ¿no? Y han aparecido fenómenos como el del FREPAP que han producido una especie de conmoción. Están con nosotros Eduardo Arroyo, que es catedrático universitario decano del Colegio de Sociólogos del Perú, y Jorge Alarcón, que también es sociólogo y es un experto en ciencia política. ¿Cuál es la primera mirada que tienen ustedes de lo que ha ocurrido este domingo? Que es un poco como dices, ¿no? Es una sorpresa lo claro que queda de que hay una serie de preferencias electorales que no pasan por los que eran los candidatos más mediáticos, más conocidos, más estables, ¿no? Tiene que ver también con que no eran elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, en una elección presidencial tú tienes 4 o 5 candidatos grandes que concentran votos, que concentran y que ordenan un poco la elección, ¿no? Entonces, ahora no tenías eso, no tienes eso, y entonces hay como la posibilidad de que se emerja un voto más más local, más regional, más... Alguna gente dice incluso un voto más honesto, ¿no? O sea, claro, porque además, como no ha habido propaganda pagada en los grandes medios de comunicación, acá es donde has probado quiénes tienen relación con la gente, quién tiene aparato organizativo como para hacer la propaganda directa, que es la que ha sido determinante en esta elección, ¿no? Sí, ese es otro dato fundamental. O sea, es una primera elección donde no hay grandes inversiones en publicidad, radio, televisión. Entonces, claro, frente a eso, los canales más tradicionales terminan siendo más importantes que los formales. Pero no ha habido grandes mítines como había antes en las campañas electorales, ¿no? Esas grandes concentraciones de gente, que era una manera de que digamos, los electores se comunicaran con sus candidatos, ¿no? Esto ha sido una campaña casi puerta por puerta de los candidatos, ¿no? Justamente los mítines de cierre de campaña se interrumpieron en solidaridad con los damnificados de Villa Salvador, ¿no? Justamente me parece que Juntos por el Perú, el mismo Acción Popular, me parece, hay varias entidades. Habían convocado mítines que finalmente suspendieron. El jueves los suspendieron en solidaridad. Pero sí, asistimos a un cuadro, a un nuevo mapa político que es resultante de una renovación de la política. Ese es el lado positivo, ¿no? Ese es el lado positivo que habría que ver. Pero claro, el otro lado es que en este país multicultural aparecen aristas que nadie había considerado, ni los sociólogos, los cientistas sociales, ni el periodismo. El periodismo ha estado entrevistando a aquellos que han perdido. Claro. Creo que el periodismo también debe ser autocrítico, ¿no? Han perdido además. Claro, si uno mide la parte, es decir, la relación que hay entre los resultados electorales y los protagonistas que los medios han puesto es absolutamente contradictoria, ¿no es cierto? Sí. Son otros los que han ganado las elecciones. Una renovación. Ahora, en términos de corrupción, anticorrupción, sí se puede decir que Vizcarra gana y los partidos que se opusieron a disolver el Congreso quedan también muy golpeados. Fuerza Popular baja. Muy disminuido. El APRA, Solidaridad y los ex PPCaucistas, 1%. Bueno, ese partido ya no existe y esta elección tiene que haberle servido para descubrirlo. Sí. Y creo que el PPC va en ese camino, porque un partido que va elección tras elección y no consigue nada, o sea, tendría que aceptar su realidad y concluir que, digamos, la herencia social cristiana o de la defensa de los ideales social cristianos ya no pasa por el PPC. Tal vez por Somos Perú, pero por el PPC no pasa. Es un partido que ya se acabó, me parece. Un partido metropolitano, ¿no? Limeño. Ahora, ha habido un voto muy mesurado, ¿no? La población peruana no ha dado hegemonía a nadie. O sea, son cercanías, ¿no? 10.1 a 8.9, o sea, no es un 30. ¡Exitosa! 10, ¿no? Luego hay un voto de castigo a esto, que ya quedan fuera de la valla, ¿no? Y las novedades sería el FREPAP, que es un frente, la gente está aprobando también. El FREPAP es una novedad y Unión por el Perú le quita el asiento a Verónica Mendoza, que era justamente del sureste andino, el Cusco, que es el cachito que ayudó a Kuczynski a llegar al poder. Por lo tanto, como decía hoy día Nelson Manrique, a lo mejor es un autoritarismo de izquierda, el de Unión por el Perú, calculando que ellos están a favor de la pena de muerte. Claro, ese discurso súper radical, incluso que es nostálgico del velasquismo,
y que le para los pelos de punta. Bueno, no puedo citar a la gente que me escribe aterrorizada. Lucar, te has vuelto rojo. Yo le digo, has regresado a tus orígenes. Yo le digo, pero escúcheme, es que hay que ser un insensato para no entender que en el Perú hay que producir cambios. Que el modelo económico que se ha aplicado, que tiene virtudes desde el punto de vista que nos ha dado estabilidad, nos ha integrado a la economía mundial, ha traído inversiones, lo ha hecho de tal manera que simultáneamente ha significado que tenemos la peor salud, la peor educación, una desgracia de infraestructura, crisis de inseguridad. O sea, no hemos resuelto los problemas de la inmensa mayoría de peruanos y esa inequidad es una bomba de tiempo. Que incluso podría ser, o sea, lo de Chile podría ser una fiesta de 15 años en comparación a lo que podría pasar en el Perú si ocurre una explosión social. Este es el Chile peruano, a diferencia de allá donde era una olla de presión. O sea, el 26 de enero ha sido el chilenazo peruano. Pero claro, con otras características, porque allá era una olla de presión que ha reventado, pues, tipo la declaración de Villa Salvador, ¿no? Claro. En cambio aquí hemos tenido salidas desde el 2018, la lucha anticorrupción, el referéndum. Han habido salidas, 88% diciembre del año 2018. Y ahora hay esta salida donde la gente está buscando novedades. Claro, pero eso ¿no? pero yo insisto que va en ese sentido. O sea, la gente de alguna manera está expresando la necesidad de que se produzcan cambios. Cambios que signifiquen... Claro. Cambios para ellos, para el bienestar de la gente. Sí, pero ahí ¿no? tienes un tema que es bien interesante, ¿no? Es una demanda de cambio, pero es una demanda también bien fragmentada. O sea, nadie tiene una votación importante que supera el 20% o el 30%, ¿no? Tienes varias votaciones, varias personas demandando cambios en diferentes registros, de diferentes maneras, ¿no? Tienes una izquierda más moderada, tienes una izquierda más radical, tienes sectores vinculados con candidaturas que son, digamos, más de corte más popular, y tienes después resultados que todavía son una incógnita, ¿no? ¿Qué cosa es el FREPAP, ¿no? ¿Qué significa Acción Popular? Claro, pero el FREPAP, por ejemplo, es un fenómeno muy interesante, porque, ¿no? Porque la gente no lo sabe. Yo conozco el tema porque lo he seguido por años, y esto a raíz sobre todo de un incidente muy grueso que hubo porque los acusaron de genocidas, de haber asesinado decenas de personas, haber enterrado los cuerpos en Cieneguilla, realizar sacrificios humanos. Lo que querían era robarle sus terrenos, y eso fue hecho durante el gobierno de Montesinos y Fujimori, y incluso yo recuerdo ahí tuvimos una enorme bronca con el que en esa época era fiscal Carlos Torres Caro, ¿no? Porque él fue el fiscal del caso el que los acusó, y los acusó sin sustento, ¿no? Porque eso era falso. Ahora, que son una organización bien particular, y que a mí ya en esa época, porque esto ocurrió, pues imagínense, hace más de 20 años, era una organización muy grande, miles de gentes, así, viviendo en la selva, en lugares donde nadie quería ir, ¿no? Entonces, eso es lo que han mostrado, son cientos de miles los miembros de la organización que fundaron Ezequiel Ataucusi. Es ese Perú profundo, ¿eh? Ojo que este es un voto de un Perú olvidado. Ellos se han ido a las fronteras, trabajan en lugares pobres, son colectividades, como leemos en un estudio que hicimos el año 86 en una revista, Los Caminos del Laberinto. Ellos combinan lo andino con lo bíblico, se inspiran en los salmos, y es cero corrupción. Por lo tanto, ese mensaje también va en esta onda de construir un Perú sin corrupción. Pero al lado también la otra cosa está el machote urresti. ¿Qué cosa le está diciendo a la gente? Claro. Frente a la inseguridad. Yo soy el machote. Mano dura. Mano dura. Y el más votado de Lima. Es el más votado de Lima. Y UPP al otro lado, del Perú, cogiendo el sureste andino. Pues, no, pero además hay dos cosas que resultan significativas con respecto a esto, ¿no es cierto? Que gane, o sea, el candidato más votado del país es Daniel Urresti, no solo de Lima. Es el candidato que individualmente ha reunido la mayor votación con un discurso que ha sido muy eficaz, ahora se ve, contra el APRA, el fujimorismo, ha sido muy severo, y esa mano dura. Pero en el otro lado tienes a un candidato que es el segundo más votado, que es Alberto Belaúnde, que abiertamente dice que no solamente es gay, que se está yendo a Argentina a casarse con su novio porque no se puede casar en el Perú. Entonces, a ver un ratito, o sea, no es que éramos un país intolerante, pero la gente, y sobre todo los jóvenes, simpatizan con Alberto de Belaúnde, y no porque seguro que, ¿no? Rosa María Bartra va a decir cualquier cosa sobre eso, pero no sé. Pero es exactamente eso, ¿no? Tienes un sector muy tradicional
y tienes un sector, digamos, muy de avanzada. Entonces, no solamente la cosa está fragmentada, sino que está también, digamos, como muy polarizada, como muy distante uno de otros. Entonces, es interesante lo que viene de cara a los próximos años. No sé cómo se van a reorganizar esas fuerzas políticas, qué acuerdos van a tener. ¡Exitosa! Porque en este minuto ninguna de esas corrientes podría... Claro, porque además el tema del FREPAP yo creo que va a ser bien contradictorio, porque el FREPAP tiene una agenda social, es decir, Sí, claro. ellos vienen de abajo, o sea, la gente del FREPAP vive en Huaycán, vive en Manchaya, hay muchísimos, ¿no es cierto? O sea, viven en lugares donde vivir es duro para los peruanos, ¿no es cierto? Vienen de los sectores más empobrecidos, las que peor lo están pasando en este momento. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tienen este discurso anticorrupción y además de vida, porque Claro. no es cierto, no consumen alcohol, no comen carne, no, tienen una serie viven en comunidad. Y frente a Belaunde, que abiertamente habla de su homosexualidad, ellos están en contra de lo que llaman ideología de género. O sea, Claro. este congreso va a ser un congreso difícil de manejar. Claro, pero mirado desde esa perspectiva, ganó la ideología de género. O sea, si esta existiera, digamos, ¿no? Si esta existiera, porque además, escúcheme, el discurso de Urresti no es un discurso anti-gay, ¿eh? No, para nada. Para nada. Y cosa que ha sido sorprendente también, porque siendo un general del ejército, se supone que, ¿no? Ahora, lo que dice FREPAP, que además son bien especiales, porque nosotros hemos estado, pese a que hemos sido, creo, el único medio que les ha dado espacio para exponer sus propuestas, porque yo no los he visto en ninguna otra parte, lo que nos dicen es que ellos no aceptan invitaciones, que ellos nos van a llamar cuando decidan salir a hablar. O sea, que es una cosa a la que no estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Y nos han hecho llegar una lista de propuestas, ¿no? Eliminación de la inmunidad parlamentaria, renuncia y revocatoria de congresistas, promover la instalación del Instituto de Investigación Agraria en cada provincia, que tiene que ver con su programa de recuperación de la pequeña producción agraria, seguro complementario para el transporte público, iniciativa legislativa para asignar sueldo mínimo a los alcaldes de los pequeños centros poblados, otra vez, ¿no es cierto?, los lugares más pobres y abandonados del país, impuesto a la riqueza, están hablando ¿no es cierto?, reducción de la jornada laboral a 44 horas, de 48 a 44, que es y en realidad la gente no trabaja pues ni 48 ni 44, la gente trabaja 70 horas a la semana, por lo menos. Libre desafiliación de las AFPs, reforma de la ley de elecciones para que las agrupaciones políticas reporten periódicamente sus gastos de campaña, que la OMPE supervise los ingresos y egresos de los partidos de manera exhaustiva, un nuevo marco legal para contrataciones del Estado mediante asociaciones público-privadas, y se están metiendo ya en temas económicos, y finalmente fiscalizar e impulsar mayor comercialización de productos genéricos de menor precio en el mercado, otra vez una agenda para los más pobres, y proponer que se dicte el curso de ética en los niveles de primaria y secundaria en los colegios. Es que es un combo nuevo. Claro, combo pero por ejemplo, ellos, es decir, están contra lo que se supone que es la ideología de género. Ellos dicen que los homosexuales están poseídos por el demonio y que hay que rescatar sus almas, ¿no es cierto? Y que tienen salvación, pero eso no lo están incluyendo en su agenda parlamentaria. ¿Ah? Por lo menos hasta ahora, ¿no? Por lo menos no en primer plano, ¿no es cierto? Claro. Y han marcado distancia con el fujimorismo y han dicho que ellos no están, digamos, que son diferentes. Y claro, tú miras ahí sus propuestas y tienes un perfil social transformativo, de cambio de modelo, que es bien importante. Entonces, lo que no sabemos en este momento, creo, es si el FREPAP va a comportarse más como una iglesia evangélica de las tradicionales o va a ser una cosa diferente. Nosotros hemos estado enfrentados a la disyuntiva supuesta. Primero, si la gente era de izquierda o de derecha. Y dígame, ¿Urresti es de izquierda o de derecha? ¿Los FREPAP son de izquierda o de derecha? Es decir, ¿no? Acción Popular. O sea, yo creo que ni ellos mismos saben bien lo que son, porque tú tienes por un lado a Raúl Díaz Canseco ¿no es cierto?, y Alfredo Barnechea, que aparecieron celebrando la victoria, y alguna gente dijo, esta es la victoria, no es de ustedes, ¿no? Ahí mismo, ¿no? Ahí mismo, en esa misma reunión, porque hay gente de Acción Popular que no se siente representada por estos líderes, ¿no? Es el rechazo de los pobres a un Estado que
que no lo favorece, ¿no? El FREPAP trabaja en las fronteras, que son los Claro. lugares más apartados, en los conos, ¿no? Entonces la gente ha visto esto. Tiene un trabajo de bases, trabajo de hormiga. Ese trabajo que hacía la izquierda en los 60, 70 y que le permitió buenos Pero resultados. cuando no lo ha existía la perdido. izquierda caviar. Claro, pero Es decir, ahora... no era la izquierda ¿no? Ahora la gente está haciendo ver de que ellos están apoyando, entonces se van a trabajar el agro en las fronteras, apoya a la gente, y los mismos antauristas, los humalistas, también tienen ese trabajo. Se les ve en provincias con su uniforme apoyando a la gente. Entonces la gente está viendo de que este es un nuevo modo de hacer política. La gente está buscando nuevos modos de hacer política. Los del FREPAP no son, en sus declaraciones dicen, llamamos a los cristianos a trabajar. Ojo, ellos no son parte de esta onda evangélica, que es Claro, mundial, ellos no ojo, se consideraran a sí mismos una iglesia no. evangélica. No, ellos, pero en general sí, la misión israelita del nuevo pacto universal sí plantean que como utopía ellos esperan la segunda llegada de Cristo. ¿Dónde? Al territorio peruano. Esa es su utopía. O sea que el Perú sería el epicentro. No, incluso hubo el un momento que epicentro se esperaba la resurrección de Ezequiel Ataucusi, ¿no Claro, es cierto? no resucitó. Que no ocurrió. Hay broncas entre los hijos, incluso los hijos están peleando la hegemonía. En Acción Popular ya empezó la bronca entre Acción Popular Chola, ¿no? Perú Profundo, y los blanquiñosos, ¿no? Pero los blanquiñosos se han querido subir al carro cuando en realidad la gente de Acción Popular votó para que ellos no candidatearan. Así que este es un triunfo de una Acción Popular de abajo también, no de los Vitochos, de los Barnecheas, ¿no? Entonces, eso ya se está dando. Digamos que Mesías Guevara sería el que está atrás. Claro, porque además eso es una pregunta que uno se hace. Cuando ocurrió el debate, por ejemplo, sobre la disolución del Congreso, fue impresionante. O sea, Vitocho cantaba el himno nacional del brazo de Olaechea en el Congreso juramentando a Mecha Arauz. Y al día siguiente Mesías Guevara, como presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, estaba sentado con Vizcarra respaldando el cierre del Congreso. O sea, ¿de qué acción popular hablamos, no? Hay dos, claramente. Ahora, ¿qué va a pasar a la hora de las grandes decisiones en el Congreso? Depende mucho de quiénes sean elegidos. O sea, sabemos cuántos curules le tocan a cada organización política, más o menos, pero no sabemos qué personas van a ocupar esos asientos. Y eso en el Perú en este minuto va a marcar una diferencia importante. Podrías tener un Congreso con la misma distribución de curules, un poco más dialogante, menos dialogante, un poco más al centro, un poco más comprometido con la corrupción, menos comprometido con la corrupción. La verdad que depende mucho de eso. ¿Cuáles son las personas que finalmente van a llegar? Es increíble el peso de las decisiones de las personas. Hay un libro pequeño pero brillante de Jorge Basadre que se llama El azar en la historia y sus límites. Donde habla precisamente del papel del individuo en la determinación del destino, incluso de la humanidad. O sea, una decisión equivocada, un general puede llevar a que una batalla ganada se pierda, o al revés, una decisión audaz puede voltear las circunstancias. Pero, por ejemplo, si la izquierda si solo hubiera ocurrido que Verónica Mendoza, o la agrupación, esta Nuevo Perú que encabeza Verónica Mendoza, se hubiera aliado con el Frente Amplio, es decir, han podido ser la primera fuerza electoral. Solo ellos dos juntos. Sí. Solo ellos dos. No, sin incluir a otros más. Solo ellos dos. Y fueron incapaces de hacerlo, ¿no? Ahora, la gente de Frente Amplio dijeron, no fue culpa nuestra. Fue que nosotros les exigíamos que se sacudan de los acusados de corrupción y ellos no lo hicieron, pero en fin. Pero es increíble cómo una decisión, yo creo equivocada, cambió el curso de las cosas, ¿no? Y miran los electores de UPP o de Perú Libre que hubieran podido ser jalados por ese discurso. O sea, esa es una reflexión también bien interesante, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿qué podría pasar el próximo año? O sea, si la izquierda logra aprender la lección, ¿podría ser una alternativa el próximo año o no? Ya es. Eso ya. Indira Wilca habla de que lo mejor sería unirse. Indira Wilca, que se ha quedado al margen de este proceso. Claro, los que no estuvieron de acuerdo con la alianza con Juntos por el Perú y que me imagino hubieran preferido una alianza con el Frente Amplio, digamos, ¿no? Claro. Lo que conspira contra ellos es el tiempo, me parece, ¿no? Es muy corto de aquí al 2021, o sea, en términos de conseguir una elección formal. ¿Pero qué nos puede esperar el próximo año?
O sea, Antauro quiere ser candidato a la presidencia. Sí, claro. Urresti entiendo que no, yo se lo he preguntado y él entiendo que no. Bueno, pero uno nunca sabe, ¿no? De repente se entusiasma con la votación. Dice que no hasta el último día. Catapultado por las bases. Ha pedido al público. A no rechazar a las bases. Sí. Pero el actual Congreso es muy disperso, no va a ser fácil que se pongan de acuerdo, hay gente sin experiencia y por lo tanto va a ser muy difícil y lo primero que tienen que hacer es aprobar la ley electoral justamente el próximo año. Claro. Y eso debe hacerse de inmediato. Y eso requiere de experiencia. Así que si no se ponen ahorita a trabajar, por lo menos para ese punto vamos a tener las elecciones con el viejo sistema, ¿no? No sé cómo van a coordinar. El FREPAP está dando una muestra de mucha cordura al no poner los asuntos de vida cotidiana. Claro, más confrontacionales. Sí, pone los asuntos en los cuales se puede estar de acuerdo. Totalmente. No, sobre estos puntos va a haber un montón de acuerdos, ¿no? Con otros sectores. O sea, por ejemplo, está claro que lo de la inmunidad parlamentaria, o sea, la modificación de la inmunidad parlamentaria, tal como dijiste, va a ocurrir. Yo creo que también va a ocurrir austeridad en el Congreso, es decir, van a replantearse los gastos en el Congreso. La ley electoral también yo creo que va a progresar un acuerdo en ese sentido, igual que terminar todo lo que haya pendiente con respecto a la reforma política, de justicia. El problema es que de ahí para adelante empieza la discusión de fondo, que es la que yo trato de describir hace rato. O sea, en el Perú son necesarios cambios. La discusión es de qué tamaño y características son esos cambios, porque tienes desde aquellos que te dicen en el extremo que no hay que cambiar nada porque todo está muy bien, porque son beneficiarios, digamos, de lo que ha sido el modelo económico, hasta gente que se va al otro extremo como Antauro Humala y dice que hay que incendiarlo todo y regresar prácticamente al velasquismo, ¿no? Estatizar la economía peruana. Pero esa discusión es inevitable, ¿no? Sobre estos resultados se van a montar las candidaturas presidenciales. Sobre esta composición van a aparecer 5 o 6 candidatos presidenciales. Para algunos les será más fácil combinar ciertas cosas, de otros menos. Y algunas de estas demandas probablemente se pierdan, porque, de nuevo... Una última pregunta, pero hemos hablado de eso, el Partido Morado. O sea, ¿qué es el Partido Morado exactamente? O sea, gente que no se había metido en política antes, sobre todo gente joven, y que ha decidido involucrarse. O sea, es una manifestación positiva, digamos, ¿no es cierto? Es refrescante. Es lo más cercano a un partido liberal, ¿no? En términos políticos y sociales, ¿no? Es exitosa. Un partido liberal importante, interesante, porque puede estar, digamos, puede ofrecer ciertas cosas a la gobernabilidad, ¿no? Las cosas que hemos leído del FREPAP, probablemente el Partido Morado no tendría ningún problema con ellas. Entonces, creo que sí, les ha ido menos bien de lo que ellos esperaban, pero están. Claro, porque los ha dañado mucho toda esta operación, que bueno, lo hemos conversado acá con ellos mismos, ¿no? Ayer lo hablábamos con Francisco Sagasti, que ha habido una operación en contra de ellos. Sí, claro. Es obvio que sí, pero que la información que se usó era verdadera, también es relevante. O sea, si hubiera sido información falsa, digamos, pues, ¿no? Información absolutamente real. Ahora, el problema yo creo del Partido Morado es a la hora de discutir los asuntos de fondo, no las formas de hacer política, la honestidad, la lucha contra la corrupción. Ya, digamos, avancemos en ese camino, pero ahora empecemos a discutir cómo vamos a resolver el tema de los conflictos mineros, o cómo vamos a resolver el tema de las tarifas eléctricas, o cómo vamos a resolver el tema de las contrataciones del Estado. Vamos a seguir con las APPs, ¿no? Con las asociaciones público-privadas, así como están, vamos a seguir otorgando concesiones como se han estado otorgando y que han generado toda la corrupción y toda la obras mal hechas como la de El Salvador. Imagínate pues un manejo económico dentro de un Estado de Derecho, ¿no? Como lo podría plantear una agrupación que se siente más cómoda con esta etiqueta liberal, ¿no? O sea, el mercado no es un problema, pero el mercado tiene que estar acompañado por un sistema de justicia que funcione. Bueno, yo les agradezco mucho por estar con nosotros. Yo creo que ha sido ilustrativo y que este tipo de discusiones son las que nos hacen falta, sinceramente, ¿no? Son las que nos hacen falta. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa, son 9:02 de la mañana. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.